Mi madre me hizo firmar documentos en la cocina como si fuera un trámite. Mi padre fingía no oír. La tensión creció, ella tiró un vaso y sentenció, aquí ya no tienes lugar. Al agacharme para limpiar, descubrí bajo la mesa algo que llevaba años oculto. Firma aquí. No te pongas dramático. Solo es para dejar constancia de que ya no dependes de nosotros, me dijo mi madre, mientras colocaba frente a mí una carpeta azul gastada, con un bolígrafo cruzado encima. No había desayuno. No había café. Solo papeles. Y esa mirada suya, afilada y seca, que siempre usaba cuando algo le molestaba y no pensaba discutirlo. Esa mañana no era una conversación, era un trámite. Como firmar una entrega o una mudanza. Pero lo que yo estaba firmando no tenía sentido. No al menos para alguien que había vuelto al pueblo solo unos días, después de tantos años, para ayudar con el papeleo de la casa familiar. Estábamos en la cocina, como tantas otras veces en mi vida. Pero no era la misma cocina. O yo ya no era el mismo. El reloj de pared seguía colgado, pero no funcionaba. Las sillas crujían igual que antes, pero la mesa tenía nuevos rayones. Todo se sentía viejo y tenso, como si la casa misma contuviera el aliento. Afuera llovía, no mucho, pero lo suficiente para añadir ruido a una situación que ya gritaba en silencio. Mi padre estaba sentado cerca, junto al ventanal. Miraba hacia afuera, como si la lluvia fuera más importante que lo que ocurría a 2 metros. Lo conocía demasiado bien, estaba allí, pero no estaba presente solo con el cuerpo. Desde siempre había sabido cómo desaparecer sin moverse. Esa habilidad que desarrolló con los años para sobrevivir a la fuerza de mi madre. No lo juzgo, pero tampoco lo respeto por eso. ¿Qué es esto exactamente?, pregunté, tocando apenas el borde de los papeles. No me gustaba que me tomaran por tonto. Y menos en mi propia casa, o lo que solía serlo. Es un consentimiento, nada más, respondió ella, girándose hacia la estufa como si ya hubiéramos terminado. Para cerrar el ciclo. ¿Qué ciclo? No respondió. En cambio, abrió un cajón y sacó un vaso. Lo llenó de agua. Bebió. Y lo dejó sobre la mesa con un golpe seco, medido. No accidental. Era una señal. Volví a mirar a mi padre. No se movía. Ni un parpadeo. ¿Papá? Nada. No tenía sentido. Habíamos hablado 2 semanas antes. Me había dicho que no me preocupara, que todo se arreglaría, que las cosas no eran tan graves. Pero allí estaba, mudo, ausente. Una estatua tibia con olor a alcanfor y resignación. ¿Y si no firmo?, dije finalmente, con el bolígrafo aún sin tocar. Mi madre se giró. No sonrió. No se enojó. Solo me miró como si lo que acababa de decir no tuviera sentido. Entonces haces esto más largo de lo necesario. Y ya no estamos para perder tiempo, hijo. Ni tú, ni nosotros. Sentí un vacío extraño en el estómago. No era miedo. Era algo peor, una mezcla de decepción anticipada, de dolor resignado. Como cuando uno sabe que está a punto de romper algo que no se puede volver a reparar, pero igual lo empuja. Firmé. Sí, lo hice. Por reflejo. Por cansancio. Por ese impulso absurdo de complacer, incluso cuando todo grita que no lo hagas. Lo hice como quien baja la cabeza para no discutir en Navidad. Pero esta vez no era una cena, era una sentencia. Apenas dejé la pluma sobre la mesa, ella tomó los papeles y los guardó en la carpeta sin mirar. Ni siquiera revisó. Como si ya supiera que iba a firmar. Gracias, dijo, seca. ¿Eso es todo? Eso es todo. Y entonces, ocurrió lo que no esperaba. Un segundo después, como si el aire mismo hubiera cambiado, el vaso de agua cayó de la mesa y se hizo trizas en el suelo. No sabría decir si lo empujó con la mano o si fue un accidente. Pero ella no hizo ademán de recogerlo. Solo me miró. Con esa cara inexpresiva que me hacía sentir como si tuviera 6 años otra vez. Aquí ya no tienes lugar.
así. Sin temblarle la voz. Como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba. No respondí. Me quedé helado. Lo que había creído que era una tensión momentánea, no era momentánea. Era algo que venía gestándose desde antes. Y que yo, ingenuo, no había querido ver. Me agaché, por impulso, a recoger los pedazos del vaso. Era algo que hacía siempre, reparar, limpiar, evitar que las cosas escalen. Pero al hacerlo, me di cuenta de algo extraño. Justo debajo de la mesa, en el zócalo de la pared, había una rendija mal sellada. Como si una de las tablas no estuviera completamente encajada. Y ahí, metido con torpeza, casi aplastado, sobresalía algo. Un papel. No, un sobre. Amarillento por el tiempo, cubierto de polvo y grasa seca de años de cocina. Lo saqué con cuidado, tratando de que no se notara. Y cuando lo vi, se me aceleró el corazón, mi nombre completo estaba escrito allí, con tinta azul desvaída. Letra clara, prolija. Firme. Nadie dijo nada. Mi madre ya se había girado de nuevo hacia la estufa. Mi padre seguía inmóvil. Pero yo sabía que ese sobre no estaba ahí por casualidad. Y supe, en ese momento, que la historia que ellos me habían contado todos estos años estaba incompleta. Que ese cierre de ciclo que me pedían firmar no era un simple trámite. Era un acto final. De una obra que yo no había escrito. Y que, aparentemente, ni siquiera había comprendido bien. Apreté el sobre en el bolsillo. Me levanté. Y por primera vez, en mucho tiempo, decidí no decir nada. No en ese momento. No allí. Porque cuando alguien te dice que ya no tienes lugar, el error más grande es preguntar por qué. Lo correcto es averiguarlo por tu cuenta. Y yo estaba a punto de hacerlo. Suscríbete al canal y dale like a este video para seguir descubriendo historias inspiradas en conflictos reales sobre familias, herencias, dinero y secretos de los que ya no es posible callar. Tu apoyo mantiene esta voz viva. Hasta hace poco, yo creía que venía de una familia funcional. No perfecta, eso no existe, pero al menos ordenada. Una de esas familias de pueblo que parecen estables desde afuera, con sus roles bien definidos, el padre silencioso que trabaja hasta jubilarse, la madre estricta que lleva las riendas de todo, y los hijos que, tarde o temprano, se van a buscar su vida a otro lado. Yo fui uno de esos. Me fui a los 19 con una beca para estudiar arquitectura en la capital. No fue fácil, pero nunca volví. No porque me llevara mal con ellos, sino porque allá, en ese apartamento diminuto con goteras, por primera vez respiré aire propio. Armé mi vida con las obras de lo que aprendí en casa, disciplina, ahorro, silencio. Nos veíamos poco. Llamadas cada tanto, visitas esporádicas por Navidad o cumpleaños. Y aún así, durante años pensé que seguíamos siendo familia. Que entre nosotros, lo esencial no se había roto. Me equivoqué. Mi madre siempre fue una mujer rígida, de esas que si algo no les parece, no te lo dicen, simplemente lo corrigen. A su modo. Nunca gritó. No hacía falta. Bastaba con ese tono cortante con el que decía, no te conviene, o eso no es correcto. Y así, poco a poco, aprendí a filtrar lo que les contaba. A simplificar. A mentir con omisiones. Cuando cumplí 30, ya tenía un pequeño estudio con 2 socios, algunos clientes fijos, y una vida relativamente estable. No era rico, pero vivía sin pedirle nada a nadie. Entonces, me sentí lo bastante fuerte como para traer a alguien a mi vida. Ella se llamaba Clara. No era arquitecta ni ingeniera ni nada de eso. Era profesora de literatura. Una de esas personas que no temen hablar, reírse fuerte, cuestionar. Nos conocimos en una librería y, sin buscarlo, construimos algo juntos. La presenté a mis padres cuando ya llevábamos 2 años. Fue una cena tensa. Mi madre apenas habló. Solo preguntó dónde vivía, si tenía familia, si pensaba seguir enseñando eso toda la vida. Lo dijo así. Eso. No creo que la literatura me abandone, respondió Clara,
Con una sonrisa dulce pero firme. Mi padre masticaba en silencio. Al final de la noche, mi madre me abrazó como siempre y me dijo, tú sabrás lo que haces. Y lo supe, no la aprobaba. A partir de entonces, cada encuentro fue más frío. Las llamadas se volvieron mecánicas. Preguntas sobre mi salud, sobre el trabajo, pero nunca sobre Clara. Como si no existiera. Cuando le dije que íbamos a vivir juntos, ni siquiera se molestó en disimular el gesto de desagrado. Tú sabrás, repitió. Pasaron 3 años más así. Distantes, pero correctos. Hasta que llegó la llamada de mi padre, a principios de año. Tu madre quiere vender la casa. Me sorprendió. Esa casa era todo para ella. La había heredado de mis abuelos, le había hecho reformas, la tenía como una especie de santuario. ¿Por qué? No sé. Dice que es lo mejor, dijo él, y luego agregó, tras una pausa larga, deberías venir. Fui. Tomé un tren, luego un bus. Clara se quedó en la capital, no quise mezclarla. Pensé que se trataba de una conversación práctica. Pero desde el momento en que crucé la puerta, lo sentí, algo no encajaba. Mi madre no me saludó con afecto. Me habló como si yo fuera un abogado que venía a firmar papeles. Me mostró la carpeta azul, me explicó que era solo para cerrar cosas. Y mi padre no dijo nada. Durante esos días, empecé a notar cosas. No solo la frialdad, sino también una especie de prisa en mi madre. Como si tuviera algo entre manos que necesitaba terminar antes de que yo empezara a hacer preguntas. A veces la encontraba revisando cajas, destruyendo papeles viejos, quemando cosas en el patio para hacer espacio. Cuando le pregunté qué planeaban hacer después de vender, solo dijo, veremos. Había algo más, cada vez que intentaba hablar a solas con mi padre, mi madre aparecía. Como si se negara a dejarnos solos. Y él, no sé. Me miraba como si quisiera decir algo, pero tragaba las palabras. A veces se le escapaba un gesto de culpa, una mirada que se perdía en el suelo. Como si estuviera atrapado entre algo que sabía y algo que no se atrevía a revelar. Una noche, después de cenar, me levanté a lavar los platos y lo vi en la galería trasera. Solo, mirando al jardín. Me acerqué. ¿Papá? ¿MMM? ¿Tú estás de acuerdo con vender? Tardó mucho en responder. Ya nada me sorprende. No era una respuesta. Pero fue suficiente para entender que algo había pasado. Volví a la capital con una incomodidad que no supe nombrar. Hablé con Clara, le conté lo básico. Me escuchó con atención, como siempre. Pero al final, me preguntó algo que me descolocó. ¿Tú estás seguro de que tus padres no te están escondiendo algo? Y no supe qué contestar. Semanas después me llamaron para terminar el trámite. Que fuera solo. Que era rápido. Que ya estaba todo listo. Volví, esta vez con más desconfianza. Y fue esa mañana, en la cocina, que mi madre me entregó los papeles y me pidió que firmara. Firmé. Y pasó lo que ya conté, el vaso roto, la frase que me echó de la casa, y el sobre, oculto bajo la mesa. Un sobre con mi nombre. Escondido. Sucio. Viejo. Esa fue la primera grieta. Porque en ese instante, supe que no era simplemente que ya no tenía lugar. Era que nunca lo tuve del todo. Pero la pregunta era, ¿por qué? Y lo que aún no sabía, era que el contenido de ese sobre iba a cambiar por completo todo lo que creía saber sobre mis padres, sobre mi infancia, y sobre lo que realmente estaban firmando ese día. Porque lo mío, era solo una parte de algo mucho más oscuro. Volví al tren con ese sobre en el bolsillo como si fuera una bomba. No lo abrí en el momento. No podía. Clara me había enviado un mensaje preguntando si todo estaba bien, pero no le respondí. Necesitaba tiempo. Espacio. La sensación en el pecho era tan tensa que ni el vagón vacío ni el ruido rítmico de las vías lograban calmarme. Cuando llegué al departamento, Clara me abrazó como si supiera que algo se había quebrado. Yo solo dije. Tengo algo raro.
No sé qué es, pero creo que es importante. Nos sentamos en el sofá, y recién ahí me animé a sacar el sobre. Ella lo miró como si fuera un animal dormido. Estaba viejo, arrugado, y la letra aún era legible, mi nombre completo, escrito con tinta azul. Reconocí la caligrafía. Era de mi padre. ¿Lo abrimos?, preguntó ella, bajito. Asentí. El papel crujió. Dentro había una hoja doblada en 4, escrita a mano. No era extensa, pero lo que decía nos dejó fríos. Era un documento informal, una especie de acuerdo escrito como si alguien hubiera querido dejar constancia sin que pasara por ningún notario. Fechado en 1994. Es decir, cuando yo tenía solo 6 años. En él, mi padre, de puño y letra, declaraba que aceptaba ceder toda decisión sobre la propiedad del inmueble familiar, así como cualquier activo futuro relacionado con la sucesión directa del matrimonio, a cambio de no revelar información que podría afectar el vínculo familiar con respecto al origen de M. La inicial era la mía. Lo supe de inmediato. Me quedé en silencio. Clara me miraba, esperando que yo dijera algo. Pero no tenía palabras. ¿Qué significa eso?, preguntó. ¿Tu madre compró la casa con dinero de otra persona? ¿Tu padre cometió algún fraude? ¿De qué información habla? Yo no lo sabía. No completamente. Pero algo me decía que todo eso estaba relacionado con una verdad más vieja. Una que mis padres habían decidido enterrar, y por la cual ahora me querían afuera. A la mañana siguiente tomé un bus. No avisé. No llamé. Fui directo a la casa, con el sobre en la mano. Iba decidido. Ya no por las tierras, ni por los papeles. Iba por respuestas. Llegué antes del mediodía. Mi madre abrió la puerta sin sorpresa, como si hubiera sabido que volvería. Mi padre no estaba a la vista. Necesito hablar contigo. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Estás perdiendo el tiempo. ¿Qué es esto? Le mostré el sobre. No lo tocó. Ni siquiera lo miró con atención. Solo dijo: no era para ti. ¿Entonces para quién era? Era para guardarse. Como muchas otras cosas en esta casa. Dio media vuelta y volvió a la cocina. La seguí. El ambiente era igual al del otro día. Misma mesa, misma luz gris entrando por la ventana, mismo silencio denso. Me senté sin pedir permiso. Dejé el sobre la mesa. ¿Qué quiso decir papá con eso de no revelar información? ¿Qué están ocultando? Ella suspiró. Por primera vez en años, parecía cansada. No molesta, no furiosa. Cansada. Como si llevara demasiado tiempo sosteniendo algo que ya no tenía sentido. Tú no entiendes el daño que puede hacer una verdad dicha fuera de tiempo. Prefiero una verdad incómoda que una mentira cómoda. Me echaste de esta casa como si fuera un intruso. Y resulta que el intruso no soy yo. En ese momento, entró mi padre. Se quedó parado en el marco de la puerta. Miró el sobre. Luego a mí. Y sin decir nada, se sentó al otro extremo de la mesa. Díselo tú, dije, mirándolo fijamente. Es tu letra. Mi madre se cruzó de brazos. Si vas a hacer esto, hazlo ya, dijo. Pero fue él quien habló. Su voz temblaba al principio, pero pronto se volvió más firme. Como si llevara ensayando esto toda la vida. Ese papel fue un pacto. Uno al que accedí cuando me vi en la disyuntiva de perderlo todo o callar. Lo firmé porque pensé que era lo mejor. Pero nunca creí que llegaría el día en que tú encontrarías ese sobre. ¿Perder qué? ¿Callar qué? Mi madre se puso de pie. Basta. No tienes derecho. Pero él siguió. Tú no eres hijo mío, M. El aire desapareció. Sentí como si el tiempo se detuviera. Como si todo el oxígeno de la habitación se hubiera evaporado en un instante. Me apoyé contra el respaldo de la silla, con las manos frías y la garganta seca. ¿Qué? No biológicamente, dijo mi padre, con los ojos clavados en los míos.
pero sí en todo lo demás. Mi madre se dio la vuelta, pero antes de salir de la cocina, murmuró algo. Yo te crié. Eso es suficiente. Me quedé allí, inmóvil. Mi padre se pasó una mano por la cara. Luego se puso de pie también. No lo hicimos para hacerte daño. Lo hicimos porque pensamos que sería lo mejor. Porque yo acepté criarte como mío, aunque sabía que no lo eras. Porque tu madre decidió esconderlo para protegerte y protegerse. ¿Y ahora? ¿Me echan porque ya cumplí mi función? Mi voz sonó rota. Él no contestó. Solo salió de la cocina y me dejó allí, solo, con un sobreviejo, una frase que me partió en dos, y la sensación de que toda mi vida acababa de volverse ajena. Esa fue la grieta que ya no se pudo cerrar. No recuerdo bien cómo salí de la casa esa tarde. Sé que no cerré la puerta con fuerza, no grité, no dije nada más. Caminé hasta la terminal en silencio. Subí al bus como si volviera del funeral de alguien que todavía seguía vivo. Llevaba el sobre en la mochila, pero sentía que lo tenía incrustado en el pecho. Clara fue quien abrió la puerta del departamento. Me miró y no preguntó nada. Solo me abrazó. Le temblaban un poco los brazos. Yo también. Nos sentamos en el suelo de la sala, como cuando no teníamos muebles. Le conté todo. Sin pausa. Sin esconder nada. Cada frase me costaba como si arrancara una capa de piel, pero las dije. Incluso lo más duro. No soy hijo de mi padre. Al menos, no de sangre. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, solo me preguntó. ¿Y lo sabías en el fondo? La pregunta me tomó por sorpresa. No respondí enseguida, pero la verdad es que sí. Algo en mí lo sospechaba. No algo concreto, pero una disonancia sutil. Un vacío. Como si siempre hubiera habido un espacio entre mi padre y yo que no se explicaba solo con la distancia emocional. Durante semanas no volví a saber nada de ellos. Ni una llamada, ni un mensaje. Silencio absoluto. Clara me insistió en que no dejara que ese silencio se volviera definitivo. Puedes enojarte, puedes llorar, puedes no perdonarlos. Pero no te conviertas en un reflejo de lo que hicieron contigo, me dijo una noche, mientras me preparaba un té que no probé. Así que escribí una carta. Larga. Sin insultos. Con preguntas. Preguntas que merecían respuesta. La imprimí, la firmé, la metí en un sobre, y la envié al domicilio de mis padres por correo certificado. No quería hablar por teléfono. No estaba preparado. Les pregunté cosas directas, quién era mi padre biológico, si había nacido en esa casa, si alguien más lo sabía, porque nunca me dijeron nada. La respuesta llegó 2 semanas después. No fue una llamada. Fue otro sobre. Era una carta de mi madre. Sin firma. Fría. Explicaba que me habían criado como propio porque no había alternativa. Que mi verdadero padre fue una historia breve, un error de juventud. Que ella y mi padre habían decidido guardar el secreto para preservar la estructura familiar. También decía, literalmente, has crecido, has tenido acceso a estudios, a oportunidades. Lo que fuiste fue suficiente para ti. No hay nada más que añadir. La leí 3 veces. Cada vez dolía distinto. Esa frase, fue suficiente para ti, me hizo arder el estómago. Como si me estuviera diciendo, ya te dimos lo que necesitabas, ahora vete. Guardé la carta con la anterior. Juntas parecían un testimonio judicial más que algo entre madre e hijo. Y entonces tomé una decisión. Durante años había trabajado para otros. Mi estudio funcionaba, pero yo no era libre. No del todo. Así que empecé a hacer cambios. Vendí mi parte en el estudio. Clara y yo alquilamos una cabaña en el sur durante un mes. Llevamos pocos libros, ropa cómoda, una estufa portátil. Allí empecé a escribir. No por venganza. No con nombres ni detalles. Solo para dejar constancia. Para no tragar más silencio. Y también comencé a buscar.
No a ellos. A él. Al que faltaba. No tenía muchos datos. Pero busqué en archivos del pueblo, clínicas antiguas, hasta en registros eclesiásticos. Llamé a una tía lejana, la única hermana de mi madre que seguía viva y que siempre había sido algo más cálida. Yo nunca dije nada, me dijo, en voz baja. Pero no me sorprendió que lo descubrieras. Fuiste muy distinto desde chico. No solo en la cara. En la forma de mirar. No eras de ellos. Y ellos lo sabían. Le pedí un solo favor, ¿podía darme el nombre? Tardó un día en llamarme de vuelta. Lo tenía. Un nombre y un apellido. Un hombre que había trabajado en la misma empresa que mi madre antes de que se casara. No supe qué hacer con eso. No de inmediato. Pasaron semanas. Y luego, por fin, una tarde nublada, envié un mensaje a un número que encontré vinculado a ese nombre en una base de datos pública. Fue simple. Hola. No sé si este mensaje es correcto. Me llamo M. Creo que podría ser importante en mi historia. Solo quiero conversar, si estás dispuesto. Esa noche no dormí. La respuesta llegó al día siguiente. Te leo, ¿de qué se trata? No había vuelta atrás. Mientras tanto, el pueblo seguía ahí. La casa familiar fue puesta en venta oficialmente, lo vi en internet. Las fotos eran como puñales, mi antigua habitación convertida en sala de estar renovada, el comedor descrito como ideal para cenas familiares. No volví. No hice escándalos legales, aunque Clara me preguntó si quería impugnar el documento que firmé. Tal vez podría. Pero no quería dinero. No quería pelear por ladrillos que ya no significaban nada. Mi herencia, entendí, no estaba en esa casa. Era otra. Un día, sin buscarlo, encontré un cuaderno viejo entre mis cosas. De los primeros años del estudio. En la última hoja, con mi letra torpe de entonces, había una frase que me había escrito Clara en un papel y yo copié sin entender del todo. A veces, hay que alejarse de la raíz para crecer derecho. Lo entendí recién ahora. No soy el hijo de nadie. ¿O sí? Pero no en el sentido que ellos quieren. Soy el resultado de secretos, sí, pero también de decisiones. De silencios. De renuncias. Y ahora, por fin, también de elecciones propias. Todavía no sé si voy a conocer al hombre que podría ser mi padre biológico. Pero sé que tengo derecho a saber. Y si decido tocar esa puerta, será caminando con la frente alta. El primer encuentro fue breve. En un café de barrio, neutral, sin historia para ninguno de los dos. Él llegó antes que yo, cosa que me sorprendió. Esperaba que se arrepintiera a último momento. No lo hizo. Se llamaba Ricardo. Tenía el mismo segundo nombre que yo. Y los mismos ojos. Eso fue lo primero que noté. Ni siquiera me pareció emotivo al principio. Fue más desconcertante. Como si me viera en un espejo más viejo, más cansado. Él también parecía incómodo, pero no se fue. No sabía que existías, fue lo primero que dijo, sin rodeos. Tu madre nunca me dijo nada. Nos vimos durante un tiempo, y un día simplemente desapareció. Supe que se había casado. Nada más. No me defendí a ella. Ni la culpé. Solo asentí. Estábamos hablando de cosas que ocurrieron antes de que yo pudiera hablar. Le conté lo que sabía. Lo que había leído en los documentos. La carta. La frase de preservar la estructura familiar. Me escuchó sin interrumpir. Luego pidió un café más y dijo algo que no esperaba. Yo no soy un gran hombre. No habría sido un gran padre. Pero merecía saber quién eras. Y eso no se te dio. Por eso estoy aquí. Nos vimos 2 veces más ese mes. No hablamos de ponernos al día ni de construir nada forzado. Solo compartimos fragmentos. Supe que tenía otra familia, hijos grandes. No les habló de mí. Tampoco lo esperaba. No buscaba un padre. Solo la verdad. Y la encontré.
De mi familia legal, mi familia de siempre, no volví a saber nada en casi un año. Hasta que llegó una llamada. Era mi padre. El que me crió. Tu madre está enferma, dijo. Cáncer. Avanzado. No supe cómo reaccionar. No la odiaba. Pero tampoco sentía lo mismo. No podía olvidar cómo me había echado sin pestañear. Sin una disculpa. Sin humanidad. Aún así, fui. Ella estaba delgada. Pálida. Pero sus ojos seguían duros. Me miró como si no supiera por qué había ido. ¿Vienes por lástima? Preguntó. No, le dije. Vengo porque necesito cerrar. Hubo silencio. Entonces ella hizo algo que me tomó por sorpresa, estiró el brazo hacia su mesa de noche y me dio una caja pequeña. La reconocí. Estaba en la casa desde que tengo memoria. Nunca supe qué guardaba. Ábrela cuando salgas. No aquí. Asentí. Me despedí de ella sin tocarla. No lloré. Ni ella. En la calle, abrí la caja. Dentro, doblado con exactitud casi quirúrgica, estaba un documento manuscrito. La tinta estaba un poco corrida, pero se leía. Era una carta. No dirigida a mí, sino a sí misma. Un texto íntimo. Sin firma. Sin fecha. Pero era su letra. En ella, escribía sobre el miedo. Sobre haber sentido que, si contaba la verdad, lo perdería todo, el respeto de su entorno, la estabilidad que tanto le costó construir, y sí, también a mí. Decía que no me vio como un error, pero sí como una decisión que marcó su vida más allá de su voluntad. Que aceptó el pacto con mi padre para no vivir en la vergüenza. Que quiso criarme como su hijo, pero nunca pudo soltar la herida original. Y en el último párrafo, una frase breve. No supe amarte sin castigo. No supe ser madre sin resentimiento. Pero fuiste lo más honesto que me pasó. Cerré la caja. Y lloré. No por lo que perdí. Lloré por lo que nunca existió. No volví a verla. Murió 2 meses después. Mi padre me llamó. Esta vez solo para avisar. No me pidió que fuera al entierro. No fui. Hoy vivo lejos de todo eso. Clara y yo nos mudamos a una casa que construimos juntos. Literalmente. Cada rincón lo levantamos con nuestras manos. Yo diseño. Ella escribe. No tenemos hijos, pero tenemos calma. Y eso ya es mucho. Guardo la caja de mi madre en un estante alto. A veces la bajo. La leo. No por dolor, sino para recordarme que el silencio no protege, solo aplaza las heridas. Ricardo, mi padre biológico, y yo mantenemos un contacto cordial. Correos, fotos de vez en cuando. Nada más. Y está bien así. No necesito que nadie me adopte a esta altura. Solo que no se me oculte más. Lo más curioso es que, al final, no siento odio. Ni siquiera rencor. Siento algo más complejo, un vacío antiguo que aprendí a mirar sin temor. Y sí, a veces todavía me pregunto qué habría pasado si no me agachaba a recoger aquel vaso roto. Pero entonces recuerdo que lo hice. Y que bajo esa mesa encontré un sobre que cambió todo. Porque hay verdades que, aunque duelan, nos devuelven la libertad. Suscríbete al canal para más historias reales sobre familias, herencias y secretos.